Antes de contarte cómo así las mujeres inventaron la programación, hay que partir por el principio. Y el principio sería preguntarnos qué cosa es la programación. La programación, en su sentido más estricto, podríamos decir que es darle a una computadora un conjunto de instrucciones y datos para que los procese y resuelva una tarea determinada. Ojo, instrucciones y datos para que los procese y resuelva una tarea determinada. Muy bien, eso se entiende. Pero eso nos lleva a una segunda pregunta. ¿Qué cosa es una computadora? ¿Qué requisitos debe cumplir una máquina para que se le considere computadora? Y eso nos lleva a la historia de las computadoras, porque pues no podemos explicar la historia de la programación sin la historia de las computadoras. Son términos unidos, son términos siameses, son términos indivisibles, son como el huevo y la gallina. Ya me vas a entender por qué. Así que vamos a hablar de la historia de la computadora. Este es un tema muy interesante, así que ponte cómodo que te va a gustar mucho. Para entender el inicio de las computadoras hay que retroceder hacia el año 1801, cuando el francés Joseph-Marie Jacquard creó el primer telar programable. Un telar es una máquina para tejer, pero tejidos con diseños, con figuras, que eran operados por gente con experiencia, gente capacitada, pero el telar programable tenía unas tarjetas perforadas a través de las cuales con los agujeros se le indicaba a la aguja dónde recoger el hilo para que pueda crear sus diseños de manera automática. Entonces tú ya podías tener diseños listos en las tarjetas perforadas y replicarlos muchas veces sin necesidad de los operarios. Era una idea muy innovadora para su época y unos 30 años después el británico Charles Babbage recoge estas ideas en su máquina diferencial. Esta máquina se encargaba de resolver ecuaciones diferenciales introduciendo datos a través de tarjetas perforadas y también se basó en las ideas previas de Pascal y Leibniz que habían hecho calculadoras mecánicas. Esta idea era tan innovadora que el gobierno británico la financió con 17.000 libras, el valor de 2 buques de guerra para la época. Sin embargo, pronto Babbage se aburrió de esta primera máquina porque él ya estaba imaginando en la siguiente versión, en una máquina de propósito general y ya no de propósito específico, como era la primera máquina que solo resolvía ecuaciones diferenciales. Él quería una máquina que sea capaz de resolver cualquier problema matemático, sin necesidad de crear una máquina para cada propósito. Entonces él, con esta idea que se le había metido fuertemente a la cabeza, le escribió al gobierno británico solicitando dinero, financiamiento, pero había un pequeño problema: la primera máquina no estaba del todo terminada. Entonces el gobierno, que había invertido bastante billete en la primera máquina, no tenía intenciones de invertir en la segunda. Pero hubo una persona que sí creyó en él y veía un gran futuro en su invento, que era Ada Lovelace, o Lady Lovelace, o la condesa de Lovelace. Ada Lovelace fue hija de uno de los más grandes poetas de su tiempo. Por eso desarrolló una gran afición a las artes, aunque también le gustaban mucho las matemáticas y las ciencias. Por eso, cuando leyó los escritos de Babbage, empezó a mandarle cartas diciéndole: quiero trabajar contigo, no para ti, contigo. Pero Babbage se negaba, hasta que un día un amigo de Ada le dijo: ¿por qué no traduces un manual de la máquina de Babbage que está en francés al inglés para que la gente lo pueda entender por acá? Sí, no había un manual, ojo. Entonces Ada lo tradujo. Le gustó mucho a Charles Babbage esa traducción, así que le invitó a Ada a añadir algunas notas al final. Le dijo: ¿por qué no añades unas notas ya como cosa tuya, como reflexión tuya, como notas de la traductora? Ada lo hizo y las notas eran más extensas que la traducción misma y más importantes. Al final pasaron a la historia las notas más que la traducción. Y lo que conocemos de Ada Lovelace son estas notas. Porque, ojo con esto, dentro de esas notas está el primer programa de la historia. En estas notas, Ada Lovelace introdujo 4 conceptos fundamentales en el mundo de la informática y 100 años adelantados a su tiempo. El primer concepto era el de máquina universal, una máquina que pueda servir para múltiples propósitos simplemente reprogramándola. Era un concepto muy similar, obviamente, al de la máquina de Babbage, pero Ada Lovelace fue más allá, porque ella dijo que esta máquina, en el segundo concepto, podría procesar cualquier operación, no solamente operaciones matemáticas, sino operaciones con palabras, con símbolos, con notas musicales incluso. Es decir, cualquier operación que pueda representarse con símbolos y lógica podría ser procesada con esta máquina. Suena a un lenguaje de programación, ¿cierto? 100 años antes.
El tercer concepto brutal fue el primer programa de la historia. Tú dirás, oye, espérate, todavía no existían computadoras, por lo tanto todavía ni siquiera existían lenguajes de programación. ¿Cómo pudo Ada Lovelace crear un programa de computadora? No tiene sentido. Bueno, digamos el primer algoritmo, pero realmente es la estructura de un programa, porque ella creó el algoritmo para resolver los números de Bernoulli, que es un problema matemático muy conocido, pero ojo con esto, porque en ese algoritmo ella definió las subrutinas, las condicionales y los bucles recursivos. 100 años antes de que exista la primera computadora del mundo y 100 años antes de que exista el primer lenguaje de programación, Ada Lovelace había creado el primer programa. Es impresionante. Es como lo del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, la computadora o la programación? Y el cuarto concepto en estas notas era que las máquinas no pueden pensar. Las máquinas solamente van a hacer lo que nosotros le digamos que hagan a través de la programación. 100 años después, Alan Turing discrepó con Ada Lovelace diciendo que las máquinas sí podían pensar con un entrenamiento, y hasta ahora seguimos con eso, ¿no? Con que las máquinas piensen por sí solas a través del Machine Learning, pero esa es otra historia. El punto es que, obviamente, Ada Lovelace fue la primera persona en el mundo en programar. Es decir, no la primera mujer programadora, no, sino la primera persona en el mundo en crear un programa. La primera programadora. Tuvieron que pasar más de 100 años para que las ideas de Ada Lovelace se hagan realidad y aparezcan las primeras computadoras y los primeros lenguajes de programación. En 1937, Alan Turing escribe un artículo con lo que él denomina máquina universal, que luego se llamó máquina de Turing, que recogía el concepto de Ada Lovelace de una máquina reprogramable que pueda resolver distintas tareas. La diferencia es que Alan Turing pensaba que las máquinas en un futuro con más tecnología sí llegarían a aprender y a pensar. Se ganó muchísimas burlas en su época por decir eso. El mismo año, Claude Shannon escribe una tesis en la que él plantea que cualquier operación matemática, sin importar su complejidad, podía reducirse a operaciones lógicas booleanas. Y como las operaciones lógicas booleanas son de verdadero o falso, prendido y apagado, podían representarse a través físicamente de interruptores. Estos dos trabajos, el de Turing y el de Shannon, dan la base teórica para la creación de las computadoras. Ahora bien, ¿qué es una computadora? Aún no lo hemos explicado. Podemos definir una computadora en primer lugar como un aparato que procesa datos, pero de propósito general, es decir, no tiene una tarea específica, sino que puede reprogramarse, es decir, una máquina de Turing. En segundo lugar, debe ser electrónica, no mecánica, no electromecánica, porque ya se habían hecho intentos de computadoras, pero eran electromecánicas o mecánicas, con lo cual eran muy lentas de trabajar. Y en último lugar, deberían ser digitales y no analógicas. La primera computadora en reunir todos estos requisitos fue el ENIAC, que se empezó a construir en 1941 por los ingenieros John Mauchly y John Eckert, financiados por el ejército norteamericano, porque estábamos en guerra. Bueno, estábamos nosotros, no, estaban ellos en guerra, la Segunda Guerra Mundial, y las guerras, nos guste o no, han sido uno de los mayores impulsores de la tecnología y de la ciencia, por las necesidades de los gobiernos que empiezan a meter dinero como locos para tener la mejor tecnología, no por buenas intenciones, pero así es la historia. El caso es que el ENIAC se termina en 1946 y es la primera computadora en cumplir todos estos requisitos, en ser programable, en ser electrónica y en ser digital. Pero tenía que reprogramarse para cambiar de tareas, y la programación era un trabajo mecánico hasta cierto punto tedioso, entonces los ingenieros decían que ese era un trabajo secundario, un trabajo menor, así que se lo encargaron a mujeres. Ironías de la vida. Fueron 6 mujeres las encargadas de programar el ENIAC: Betty Snyder, Jan Jennings, Kate McNulty, Marlene Westcott, Ruth Litterman y Frances Vilas. Ellas tuvieron que en principio entender cómo funcionaba el ENIAC, porque no era una computadora como hoy en día, era una monstruosidad de 30 toneladas llenas de cables, de tubos, de circuitos, era una locura. Entonces lo primero que ellas tuvieron que hacer era entender su funcionamiento, leyendo grandes manuales, probando, porque, ojo, el ENIAC fue la primera computadora, pero se malograba todos los días. Tenía tubos de vacío y esos tubos de vacío al recalentarse se rompían, se fundían. Entonces, todos los días se rompía alguno, porque al apagarlo y prenderlo había un sobrecalentamiento. Entonces lo que se buscaba era no apagarlo nunca.
Estas mujeres aprendieron tanto del funcionamiento del ENIAC que podían determinar muy rápido qué válvula se había fundido cuando la computadora fallaba. De esa manera eran mucho más efectivas que cualquiera de los ingenieros. Pronto empezaron a mejorar su trabajo y crearon subrutinas y dividieron los programas por módulos. De esa manera podían reutilizar programas ya existentes para crear programas más grandes. En palabras de Jan Jennings, los chicos con sus juguetitos pensaban que la tarea más importante era el ensamblaje de hardware y que ese era un trabajo de hombres. Es decir, la programación era trabajo de mujeres. Pero ellas estaban encantadas con este trabajo de mujeres. Es muy curioso, en aquellos tiempos se pensaba realmente que la programación era un trabajo secundario, algo así como un asistente, y se le encargaba a las mujeres. Pero gracias a estas mujeres, el ENIAC pudo hacer su lanzamiento, pudo hacer su demo de lanzamiento en el año 1946, cuando se hicieron los cálculos para los lanzamientos de misiles. Cálculos nada más, no se lanzaron misiles en la presentación del ENIAC. El detalle es que había que crear el programa, es decir, la máquina estaba, el ENIAC estaba ahí, no había cambiado. Lo que cambió para la presentación fue crear un programa para calcular la trayectoria de los misiles. Y este programa fue creado por estas mujeres. No sé si me he explicado bien. El demo, más que la máquina, fue el programa. Obviamente no fue presentado como el programa, fue presentado como la máquina, pero ahora sabemos que lo importante era el programa que estaba detrás. Sin ese programa no hubiera funcionado el demo. Esa noche, la noche de lanzamiento del ENIAC, hubo una cena de celebración a la que no fueron invitadas ninguna de estas mujeres. En 1997, miren cuántos años después, estas mujeres fueron reconocidas con el mérito que se merecían e introducidas al Salón de la Fama de la Tecnología. En las mismas épocas, la teniente de la Marina estadounidense Grace Hooper trabajaba en el Mark I de Harvard, una computadora electromecánica, no 100% eléctrica como el ENIAC, y su trabajo era programarlo. Así que igual que hicieron las mujeres del ENIAC, Grace Hooper empezó por entender cómo funcionaba esta máquina gigante llena de cables y llena de cosas ruidosas. Entonces Grace Hooper escribió el primer libro de programación de la historia. Escuchaste bien, el primer libro de programación de la historia, donde ella explicaba cómo programar el ENIAC y desarrollaba el concepto de subrutina. Cuando trabajaba con su equipo en el Mark II, la nueva versión de esta computadora, sucedió una anécdota que pasó a la historia del mundo de la tecnología, porque aquí se definió el término bug o bug para referirse a los errores de cómputo. Y es que un buen día la computadora no funcionaba. Empezaron a buscar qué estaba pasando y uno de los ingenieros, no Grace Hooper, ella misma se ha encargado de desmentir que ella haya encontrado el insecto, encontró un insecto en uno de los relés. Hay que recordar que el Mark II, al igual que el Mark I, era una computadora electromecánica. Por lo tanto, existían estos interruptores. Y al meterse la polilla ahí, impidió el funcionamiento de la máquina. Esta polilla fue sacada, fue puesta en la bitácora del proyecto y ahí se escribió como un log que habían encontrado una polilla. Es la primera vez que se encuentra un bug en el sistema. Y desde ese momento hasta ahora le llamamos bugs a los errores de código y debugging al proceso de depurarlos, de quitar los errores. Luego del ENIAC, sus creadores John Mauchly y Ecker crearon la primera computadora comercial, y es que hasta ese entonces las computadoras estaban financiadas por el gobierno, por las universidades, y tuvieron ahí un conflicto, no llegaron a ningún acuerdo, así que ellos se fueron y dijeron vamos a hacer nuestra propia computadora comercial y ya está, ya no dependemos ni del gobierno ni de nadie. Esta computadora se llamaba UNIVAC y para la programación del UNIVAC trajeron a las mujeres del ENIAC y también a Grace Hooper. Grace Hooper estaba convencida de que todas las computadoras deberían programarse de la misma manera, porque hasta ese momento cada computadora se programaba de forma diferente. Una sola programación para todas sería lo que hoy llamamos multiplataforma, y Grace Hooper fue la primera en pensar en esto. Entonces ella dijo, deberíamos programar en inglés. La gente pensaba que estaba bromeando. Oye, ¿cómo vas a programar en inglés? ¿Acaso las computadoras entienden inglés? Y ella se obstinaba y decía, no, tenemos que programar en inglés. Una forma de programar que cualquier persona pueda entender. Pero nadie la entendía y le decían, pues estás mal, las computadoras no entienden inglés. Así que ¿sabes qué hizo Grace Hooper? Creó el primer compilador. El primer compilador de la historia, que transformaba un lenguaje entendible por los humanos en inglés, es decir, un lenguaje de alto nivel, al lenguaje máquina
que puedan entender las computadoras. De esa manera, podíamos al fin programar en inglés. Y eso fue la base de los primeros lenguajes de programación COBOL y Fortran. Es decir, las bases las sentó Grace Hopper, y Grace Hopper estuvo en los comités que crearon estos dos lenguajes, COBOL y Fortran. COBOL hasta ahora se usa. Y todo esto gracias a Grace Hopper y gracias a las mujeres que entendieron antes que ningún hombre que el futuro estaba en la programación, no en el hardware, sino en la programación. Tuvieron que pasar varios años hasta que en la década de los 80 un hombre entendió el poder de negocio que había en el software. Ese hombre es Bill Gates y se convirtió en el hombre más rico del mundo con esta idea. Pero ahora sabemos que esa idea venía de muchos años atrás, de las mujeres de ENIAC, de Grace Hopper y más atrás de Ada Lovelace.